¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo muy bien, gracias por venir, presidente. Gracias por invitar. En estos días que suelen ser para todos un poquito caóticos, ¿no? Digo, la Cámara me imagino que no es la excepción, porque deben hacer balances de cierres y demás cuestiones, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos normalmente es cortar un poquito con las formalidades, bajamos las cantidades de reuniones de directorio y los aspectos más formales para tratar de dar un cierre de gestión y sacar las conclusiones de lo que son el año transcurrido y empezar a cargar energías para trabajar sobre todos los temas que mantenemos en agenda constantemente hacia adelante, ¿no? O sea, proyectarnos a un 2022. Bien. Bueno, ¿y cómo están cerrando precisamente este 2021? ¿Cómo ha sido este año? Si se puede sintetizar, ¿no? Porque es muy amplio esto, pero... Sin duda. A ver, creo que en líneas generales ha sido un año complejo, un año duro, que si bien de a poquito hemos ido volviendo a cierta normalidad, muchos de los sectores económicos que representamos están recién mostrando indicadores similares a los anteriores a la pandemia, por lo tanto estamos en un proceso de recuperación que todavía le falta mucho y lo peor de todo es que le falta fuerza a ese proceso. No se está viendo un proceso de recuperación vigoroso con expectativas certeras de que de alguna manera vamos a salir rápido de esta situación, sino que la recuperación es bastante lenta y lo que más nos preocupa en algunos aspectos tiene que ver con que se siguen explorando caminos que ya se han explorado y que no han dado buenos resultados. O sea, el hecho de pensar que porque tenemos la posibilidad de aumentar impuestos nos va a generar una mejor calidad de vida o una mejor calidad institucional, evidentemente es seguir equivocando caminos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos ponen en alerta para el próximo año. Nosotros, por naturaleza, cualquier emprendedor, cualquier empresario es optimista y le busca la vuelta de que de alguna manera ponerle el pecho a las balas y seguir insistiendo, seguir apostando a San Rafael en este caso o a la actividad que se dedica, pero bueno, hay condiciones que nos quitan un poco ese nivel de entusiasmo, ¿no? Estamos con cierta preocupación, o sea, cerrando un año duro, difícil, y con la idea de que ojalá se puedan alinear algunas cositas que permitan pensar en un año un poco más parecido a lo normal y que realmente empecemos un proceso de recuperación vigoroso. Pero bueno, los primeros síntomas no son buenos. ¿Por qué mencionabas el tema de los impuestos en el medio, ¿no? Porque algo dijiste relacionado a eso. Bueno, nosotros a lo largo de todo el año hemos recibido a todos los candidatos de todos los partidos políticos y de todos los cargos que iban a tener desde San Rafael, la provincia de Mendoza, incluso representando a la provincia de Mendoza en el Congreso Nacional. Y dentro de las cuestiones que nosotros les planteamos a todos es la imposibilidad por parte del empresariado PYME de seguir absorbiendo impuestos. Estamos realmente agobiados y ahogados con la cantidad de impuestos que tenemos y no es una cuestión de no querer pagar impuestos. Es pagar lo que se puede pagar en función del nivel de actividad que tenemos y que esos impuestos vuelvan en servicios de calidad para el ciudadano. Y la verdad que hoy por hoy cada vez se inventan nuevos impuestos, hay un problema de que el Estado gasta más de lo que recauda, algo que ninguna empresa podríamos hacer, y lo sustenta con nuevos impuestos, mayor carga impositiva y que no se ven reflejados en un aumento en la calidad de vida de la gente. Entonces, de alguna manera eso se lo transmitimos a todos nuestros representantes en los distintos congresos y la verdad que lo primero que vemos ahora es un consenso fiscal nacional que habilita a las provincias a seguir aumentando la presión fiscal e incluso crear impuestos como el impuesto a la herencia, que realmente nos hace dudar de decir, bueno, a ver, o no se nos escucha absolutamente nada, o una vez que se sientan en las bancas, siguen decidiendo en función de lo que marca la agenda política, ¿no? Entonces, sí, en el medio, digo, con eso el consenso fiscal que dijo, y recién lo hablábamos nosotros, porque el gobernador dijo que lo iba a firmar, pero que no iba a aumentar los impuestos. Pero a la vez sale del otro lado de Marchi a decir que por más que Suárez manifieste que no va a subir los impuestos, si Suárez lo firma, habilita al gobierno nacional de manera independiente poder subir dichos impuestos. Entonces digo, se arma en el medio todo un dime y direte que hasta que no salga, digamos, la resolución oficial, está la incógnita en el medio, dando vueltas, ¿no? Lo cual al comerciante, digo, en el medio de la pandemia, la crisis económica y todo lo que ya sabemos, muy tranquilo no lo deja, ¿no? No, para nada, por eso te digo, creo que para nosotros es muy importante este tema de alguna manera, lo que se dice en privado, sostenerlo en público, y si bien el gobierno provincial ha manifestado claramente su intención de no aumentar los impuestos, incluso mantener
esta pequeña disminución que viene teniendo desde hace ya varios años, en los que muy paulatinamente, pero se va disminuyendo la carga impositiva provincial y ese camino se va a sostener, por lo menos es lo que se ha comprometido el gobierno. Después se firman este tipo de convenios en los cuales parece que se está haciendo algo absolutamente al contrario de lo que se estaba declamando. Entonces son señales medias confusas para todo el mundo. Yo particularmente creo que no se debería firmar ningún tipo de consenso por parte de la provincia si realmente no estamos de acuerdo con el aumento de impuestos y nos parece que el camino es la disminución de impuestos precisamente para sacarle el pie encima a los privados y que los privados sean los que motoricen el crecimiento económico. No deberíamos firmar un convenio o un consenso de este tipo en el que de alguna manera estamos haciendo lo contrario, ¿no? Por más que después la provincia, y creo que va a ser así, no aumente impuestos y siga con la baja, ¿no? Pero son señales un poco difíciles de procesar a veces. Recién hacías referencia, Nicolás, a alinear algunas cosas por la preocupación que los sigue abarcando a ustedes, ¿verdad? ¿A qué cosas haces referencias? La realidad es que lo que se necesita para que el Estado, o sea, para que la economía argentina crezca es bastante simple. Se necesitan reglas claras, se necesita previsibilidad y se necesita una macro un poco más ordenada. Parece que fuera algo sencillo para cualquier país, menos para la Argentina, ¿no? A ver, es muy difícil intentar crear empleo con las leyes laborales que hoy tenemos. Y la mayoría de los legisladores en privado te dicen, tenés razón. Hay que hacer algo, hay que modificar el sistema laboral para que se pueda generar empleo genuino, porque hoy realmente el empresario duda mucho al momento de tomar un empleado, porque no sabe realmente después si va a poder manejar la situación de tener un empleo más. Entonces, tiene posibilidades de crecer, tiene expectativa. Argentina tiene un potencial gigantesco en prácticamente todos los rubros. Sí. Y sin embargo, no logramos crecer porque tenemos presiones tributarias altísimas, que con este consenso fiscal vienen a aumentarse en algunos casos. Tenemos problemas de legislación laboral que no nos permiten realmente tomar a todo el personal que quisiéramos. Y no estoy hablando de quitarle ningún tipo de derecho a los trabajadores. De hecho, hay regímenes que permiten perfectamente incorporar y sacar personal en forma constante, como el régimen de la construcción. El régimen de la construcción es un régimen que funciona en la Argentina, que todo el mundo sabe cómo funciona, y sin embargo las empresas constructoras tienen la posibilidad de tomar personal y sacar personal en función de la cantidad de obras que tengan en ese momento. Y es normal, es natural, y creo que eso debería suceder en la mayoría de las actividades económicas, porque de alguna manera hay periodos en los que el empleador necesitaría tener, lo pensaba los otros días con el tema de los vendedores ambulantes, que teníamos un problema con la situación de los vendedores ambulantes. Sí. Muchos de esos vendedores ambulantes probablemente podrían ser trabajadores temporarios del comercio si se habilitara la posibilidad de que el comercio tome personal durante las épocas de mayor demanda, como pueden ser las fiestas, el verano, las vacaciones, y después pueda sacar ese personal cuando no lo necesita. Entonces, esa dinámica de la persona que está vendiendo en la calle en forma irregular, en forma ilegal, se podría absorber perfectamente si el comercio probablemente tenga la posibilidad de tomar esos empleados durante un tiempo y no en forma permanente con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Porque hoy tomar un empleado, como dice mi amigo Carlos Tazzaroli, es prácticamente adoptar un hijo. O sea, es muy difícil después poder tener la posibilidad de que esa persona no trabaje más en la empresa, sea bueno, sea mal empleado, sea lo que sea. Entonces, yo creo que hay que empezar a decir las cosas como son y empezar a plantear los temas como realmente lo necesitamos si queremos ver cambios genuinos, ¿no? Ese es un poco el desafío y lo que nosotros esperamos que la política entienda de parte nuestra. Nosotros lo único que sabemos hacer es generar trabajo, generar riqueza y a partir de eso que la gente y la población cada vez tenga mayor nivel adquisitivo, pueda vivir un poco mejor. El resto depende de la política, no de nosotros, ¿no? Pero ustedes han planteado el tema o las cosas, como decías recién, como corresponde y no se los escucha. Nosotros se lo hemos planteado, ya te digo, a todos los candidatos que han visitado nuestra institución a lo largo del año, que han sido prácticamente todos, a nivel, ya te digo, departamental, provincial y nacional. La mayoría en privado coincide con todo este temario que desde la institución venimos sosteniendo desde hace tiempo y venimos planteando y gestionando en distintos ámbitos, y sin embargo, por alguna razón misteriosa, no se ven esos cambios como la agenda constante que debería tener el Congreso Nacional, el Congreso Provincial y los consejos deliberantes, buscando que se fomente la actividad, pero que se fomente con cambios de raíz, con cambios de fondo. Si no, siempre son parches que duran un tiempito, que generan alguna pequeña mejora,
pero que no se pueden sostener en el tiempo. Y la mayoría de lo que nosotros necesitamos es que se empiece a invertir en el mediano plazo, en el largo plazo en la Argentina, que las industrias se animen a crecer, se animen a desarrollarse. Como les decía recién, Argentina tiene potencial en muchos rubros, en los cuales trabaja y trabaja muy bien, y sobre todo una de las potenciales más grandes que tenemos es el capital humano. Tenemos capital humano de excelencia que muchas veces no termina reflejándose en índices de ocupación, precisamente porque los empresarios no se animan a tomar más personal, ¿no? Bien. Nicolás Martínez Araujo, con él estamos hablando, presidente de la Cámara de Comercio. Correcto. Yo me quedo con lo que manifestabas recién referido a los vendedores ambulantes, ¿no? Y vos sabés que nunca había pensado una idea yo similar. No sé si ustedes, entre los comerciantes, por ejemplo, lo hablan, porque no es descabellado lo que decís de ahora, en esta época. Un ejemplo concreto que se viene el verano, el turismo que tiene o provoca una mayor demanda también, ¿no? Y requiere también una mayor atención, por ende. Y digo, vos decís que es complicado, casi que imposible, diríamos, por las leyes laborales que hay, ¿no? Básicamente. Sí, exactamente. O sea, hoy por hoy no existe una figura de un trabajador temporal o de la posibilidad de dar de alta a una persona durante el periodo de mayor actividad y darle de baja cuando este periodo se termina. Entonces, esa persona de alguna manera tiene que sobrevivir y termina en la ilegalidad de trabajar como vendedor ambulante o ese tipo de acciones, ¿no es cierto? Entonces, si existieran las posibilidades de que esas personas se pudieran tomar y trabajar legalmente, aunque sea en la temporada, como pasa con las conserveras. A ver, no estoy inventando nada nuevo. Las conserveras tienen personal temporal que lo toman durante la temporada. Cuando se termina la temporada, no siguen siendo empleados de planta de la empresa, precisamente porque no tienen trabajo. Entonces, si no entendemos que esa dinámica, que el mercado laboral tiene que ser más dinámico, el mundo es mucho más rápido, mucho más ágil y mucho más dinámico en un montón de cosas. Si no nos subimos a esa ola y seguimos con leyes laborales de hace 40, 50 o 60 años, que conceptualmente esas leyes laborales se crearon para cuidar el pleno empleo. En ese momento había pleno empleo en la Argentina y lo que se buscó era cuidar a la cantidad de empleados que había. En este momento lo que se necesita son leyes que permitan crear nuevos empleos. Esa es la gran diferencia que nosotros notamos y la que tratamos de transmitir a todos nuestros dirigentes, que evidentemente lo van entendiendo porque, insisto, en privado la mayoría te dice que sí, después en público muchas veces les cuesta más, ¿no? Hay que romper algunas estructuras que son difíciles y eso hace que no lo encaren con quizás la vehemencia que corresponde, ¿no? Bien. Ahora, en el 2022, ¿cómo lo vislumbran a este año? Que, a ver, pareciera muchas veces que cambiar de año en un día no es borrar todo lo anterior y algo nuevo. Y en realidad, en algo tan específico como el comercio, la industria, el agro, que lo venimos hablando constantemente, son los mismos problemas de siempre, los anuncios son siempre los mismos, las promesas son siempre las mismas y demás cuestiones, ¿no? Sí, es así. O sea, a ver, creemos que el año va a arrancar bien en San Rafael porque se espera una temporada turística muy buena, donde hay muchas actividades ya previstas y donde hay un nivel de ocupación y de reservas muy alto para San Rafael, así que en ese punto que dentro de todo San Rafael mantiene un crecimiento constante en esa actividad puntual que es el turismo, entonces creemos que puede ser un buen inicio de año para la actividad, pero el resto de las actividades siguen navegando un poco en esta incertidumbre en el mediano plazo, ¿no? El turismo se suele mover con plazos más cortos y cuando hay una ventana de posibilidades de trabajo, como tenemos ahora, donde la pandemia todavía hasta cierto punto nos viene perdonando, estas nuevas olas que en otros lados han pegado más fuerte, todavía viene un poco más suave, al menos en Mendoza, y esperemos que siga así. Esto hace que la actividad inmediatamente recupere ritmo, recupere movimiento y genere todo lo que genera el turismo a su alrededor, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el resto de las actividades, algunas han sufrido inclemencias del tiempo, como pasó en la agricultura, en otras los cambios de política constante, como la ganadería, se las empiezan a afectar, la vitivinicultura con toda su complejidad, que siempre tiene altos y bajos. O sea, realmente, insisto, si no tenemos un panorama macro mucho más estable y más consistente en el tiempo, es muy difícil lograr mantener un crecimiento. Vamos a estar siempre con un pequeño crecimiento, una caída, un pequeño crecimiento, una caída, que es lo que nos viene pasando últimamente, y eso hace que no se desarrolle y no se consolide el crecimiento, principalmente en cantidad de empleos,
que se genera y movimiento económico en la región. Cada día, lamentablemente, somos un poquito más pobres. El impuesto más perverso que tenemos hoy por hoy es la inflación, y eso nos lleva puesto cualquier tipo de intento de recuperación. Entonces, hasta que no entendamos que de alguna manera hay que vivir con lo que se tiene y no gastar más de lo que se tiene, en esto me refiero al Estado, y mucho menos financiar esa diferencia con impuestos, va a ser muy difícil que la actividad económica tenga un horizonte de crecimiento claro. ¿Preocupa este aumento de casos positivos y de las diferentes variantes que se van acercando, digo, para el sector que vos presidís? ¿Lo tienen presente bien por lo que pueda llegar a pasar en un futuro cercano? Sí, sin dudas. Hay siempre una lucecita de alerta prendida con el tema de la pandemia porque, ya te digo, por ahora los casos son relativamente bajos, las positividades son relativamente normales, pero siempre está la posibilidad de una nueva ola de contagios que nos obliga a repensar alguna cuestión. Esperemos haber aprendido de todos los errores que cometimos por no saber manejar la situación. Yo creo que fue un error comunitario, digamos, nadie sabía cómo manejarse frente a una pandemia y cómo controlar la enfermedad. Hoy por hoy hay mucha más información, mucho más conocimiento del comportamiento del virus, y eso hace que se sepa que, por ejemplo, las cuarentenas prolongadas no sirven de ninguna manera. Entonces esperemos que si hay alguna cuestión que sea fugaz, que sea bastante rápida como para sortear una situación de un pico muy fuerte y que no termine impactando negativamente en las actividades económicas como pasó durante el año pasado y gran parte de este año también, ¿no? Claro, porque los sectores no están alcanzando a recuperarse, a tener otro golpe nuevamente, va a ser muy difícil salir, de verdad. Sin duda, no hay espacio realmente para que se produzcan cierres masivos ni cuestiones que no permitan el desarrollo de las actividades económicas, que como decíamos, estamos volviendo a una cierta normalidad en cuanto a los niveles de actividad. Entonces no hay espacio para un cierre total como pasó en otro momento. Habrá que seguir aprendiendo a convivir con la enfermedad y a mantener algunos cuidados, algunos protocolos como hemos venido, como ya no lo sabemos todo de memoria, pero bueno, por ahí se nos olvida en esta comodidad de no tener que andar muchas veces con el barbijo, ¿no? Exacto. Bien, dos cortitas. Una, la RTO, que hay muchos sectores que, hablando económicamente, siguiendo con este aspecto, no la están pasando bien, y digo, y encima les agregás más obligaciones, ¿no? Porque es una obligación que pasa a ser todos los años, porque no es ni siquiera que la haces una vez y ya está, te olvidaste, no, al año de nuevo, y si es que te dicen que está todo bien encima, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Sí, la verdad que es un tema difícil porque entendemos que la seguridad vial es importante, tenemos que tener un parque vial en condiciones y y muchas veces no pasa, pero la verdad es que hoy por hoy puntualmente nos preocupa el tema de la cosecha. Hay muchos camiones de cosecha que están en condiciones un poco justas o que no van a pasar realmente una revisión técnica, y ponerlos a tono hace que quizás ese camión no entre en la temporada de cosecha. Entonces estamos en diálogo permanente con el gobierno tratando de encontrarle una solución a este tema, porque todo lo que es cosecha de fruta, de uva, de toda nuestra producción agropecuaria se hace en vehículos, en la mayoría de los casos, un poco antiguos, y le sumamos a una actividad que no tiene una rentabilidad muy alta nuevos costos. Entonces yo creo que hay margen para trabajar un poco en ese sentido y que de alguna forma podamos armonizar el tema de la seguridad vial con la posibilidad de seguir manteniendo actividades económicas con cierto nivel de ritmo, ¿no? Entonces es un tema complejo de analizar y creo que vale la pena trabajarlo un poquito más con el gobierno para encontrar esos puntos de encuentro precisamente en el que no prohibamos a algunas actividades seguir operando, ¿no? Ahora el 14 de enero está la maratón nocturna, ¿no? Y bueno, está Noches de Verano en el Centro también, ¿qué edición es esto? ¿La de Noches de Verano en el Centro? Que, si no me equivoco, es la 8ª edición. Sí, que básicamente son mesas en la calle, en la avenida, se cortan, se sale la gente, ¿no? Digo, puede salir a comer, tomar algo, escuchando música. Se le suma la maratón este año que decíamos recién. Exacto. A ver, la Cámara siempre buscando soluciones a problemas que se van encontrando en las diversas actividades, surgió la idea de propiciar este evento que llamamos Noche de Verano, que busca que los comerciantes del centro también se beneficien un poco de la cantidad de turismo que tenemos usualmente en el verano,
se agrupen y se organicen de tal manera de que se pueda armar un espectáculo quizás itinerante, como va pasando muchas veces, que no que cada local ponga su número artístico, sino que pongan uno en común entre todos y compartan los gastos de todo eso, se genere un ambiente diferente, se permite utilizar la calle, como pasa en las grandes ciudades turísticas del mundo, en el que un pequeño sector de la ciudad se vuelve peatonal, la gente puede vivir de otra manera el centro y darle la posibilidad, ya te digo, a esos comerciantes que quizás han quedado fuera de lo que es el bulevar, de lo que es la zona donde el polo gastronómico tiene más fuerza, para absorber parte del turismo. Y entonces en ese ámbito, en conjunto con el municipio, siempre buscando distintas alternativas, surgen actividades, ya sean artísticas, sean ferias, sean presentación de vinos, sean diferentes cuestiones que van proponiendo, porque ya va tomando cierto vuelo el evento de Noches de Verano y de alguna forma hay muchos interesados en participar. Y en ese aspecto, Marcelito Gallo, que siempre es inquieto con sus cuestiones, nos propuso, junto con Carlos Martínez de la inmobiliaria, realizar una maratón nocturna, algo que es muy común también en muchas ciudades turísticas del país, como otro nuevo atractivo. Así que nos pareció buenísimo incorporarlo a lo que serían los eventos de Noches de Verano, porque la idea es que la maratón pase por el medio del kilómetro cero, atravesando las mesas, un poco pasar por donde la gente va a estar ahí para darle un ámbito distinto a la carrera. Va a ser una carrera más social que deportiva, pero con la intención de generar este movimiento nocturno y generar nuevas vivencias a las personas que nos visitan, ¿no? Yo creo que el objetivo está en eso. Así que estamos muy contentos con esta idea, que se incorpore a nuestro evento de Noches de Verano y esperemos que sea un éxito, no solamente la maratón, sino todas las actividades que se realizan durante el verano, porque hay festivales, hay distintas actividades que se van organizando desde distintos lugares, y lo que tenemos que entender es que de alguna manera lo que debemos mejorar es lo que vive el turista en San Rafael, que se lleve un recuerdo, una vivencia, algo que le quede algo para contar, que le den ganas de seguir visitándonos y de alguna forma que el destino crezca a partir de eso, ¿no? Gracias por venir, Nicolás, como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme y a disposición como siempre. Y feliz año nuevo, ¿no? Ojalá que cerremos un buen año, o sea, cerremos bien el año y tengamos el año que viene un año un poco mejor que por lo menos con otro espíritu. Así que, nada, felicidades. Bueno, gracias. Gracias. Ahí estaba Nicolás Martínez Araujo, presidente de la Cámara de Comercio